¿Usted qué opina? Y cuando opina, ¿le resulta fácil cambiar de criterio? Calma, ante todo calma, no se trata de ninguna encuesta, son las reflexiones que hoy propone Jorge de los Santos y que a buen seguro nos van a dar que pensar. Resulta muy curioso en estos tiempos de una cantidad ingente de información y por lo tanto de información verificable, o sea que mecanismos para verificar, que una de las cosas que más nos condiciona es la credulidad. Somos extraordinariamente crédulos, hasta el punto que lo que verifica, lo que da valor y validez a las opiniones que nos formamos es en gran medida lo que nos conviene, lo que nos satisface, ¿no? O sea, lo que nos satisface emocionalmente, lo que nos permite en amparo del grupo, digamos, al que estamos afiliados de opiniones, o simplemente lo que es más sencillo de entender, lo más banal, lo más evidente, ¿no? Esto se nota mucho a través de ese procedimiento con el que nos formamos opiniones, que es el sesgo de confirmación, eso que vienen a llamar el sesgo de confirmación, ¿no? Que es decir, es unirte, arrimarte a gente que opina exactamente igual que tú, de manera que consigas el amparo, digamos, del grupo, cosa que refleja esa centralidad del yo, o sea, refleja, por ejemplo, el exterminio, o sea, el dejar de lado lo que en la modernidad pues era la figura de autoridad o la figura del saber. O sea, hoy en día nadie sabe más que yo, o sea, nadie tiene por qué tener más criterio que yo con relación a los temas generales del mundo, ¿no? Claro, todos los sistemas de explicación del mundo entran en esa avalancha de información en libre competencia, o sea, en equiparidad. Son equiparables pues, la filosofía y la autoayuda, es equiparable la ciencia y el pensamiento mágico, etcétera, etcétera, ¿no? Que era una situación muy curiosa, un poco esa utopía que Chesterton anunciaba de que cuando se dejaba de creer en Dios se podía creer en cualquier cosa, ¿no? No porque Dios fuera verdad, puedes cambiar en el enunciado, dejar de creer en la razón y empezarás a creer en cualquier cosa. La diferencia fundamental entre un terraplanista y alguien que cree que la Tierra es redonda es que básicamente el terraplanista no puede cambiar de opinión. O sea, si pudiera cambiar de opinión ya empezaría a tener algunas sospechas sobre que hay una cierta redondez al menos sobre el planeta Tierra, ¿no? Cuando además, digamos, esa creencia que no puede cambiar la convierte en su identidad o en su fe, entonces es inamovible. Ahí no vamos a poder hacer absolutamente nada porque lo que entra, digamos, por la fe es inmanejable. Lo que entra por el razonamiento todavía lo puedes manejar, ¿no? Las razones, de todas formas, son múltiples y variadas. Por ejemplo, una de las razones es que la opinión conforma colectivo. O sea, cambiar de opinión es cambiar de tribu, cambiar de grupo afectivo, de elecciones afectivas, ¿no? Y eso para todos nosotros es muy complicado. Hay también una supremacía moral, o sea, siempre todos, cualquiera de nosotros, se cree que está en posesión del bien con relación a los demás, que tiene una virtud, es una característica de nuestras personalidades, ¿no? Hay el que esté mal visto cambiar de opinión, es decir, que todavía creemos que la identidad pues, es una especie de núcleo duro, de hueso del aguacate, y que esa identidad está formada por una opinión, ¿no? Hay esa reducción fetichista de asociarme al mí con mi opinión. Eso hace que sea difícil cambiar de opinión, ¿no? Por ejemplo. Y hay algunas razones más que se podrían enumerar, ¿no? Pero yo creo que con estas es un poco suficiente como para saber en qué estriba esa dificultad, ¿no? Cambiar de opinión es necesario por la propia opinión en sí, o sea, una opinión que no se puede refutar es una opinión ya de partida débil y además es una esclavitud que te impide, digamos, el no cambiar de opinión, el abrirte a nuevos territorios, o sea, el desarrollarte, el ampliarte, el desplegarte en cuanto ser humano. En lo colectivo es una tragedia el no poder cambiar de opinión. Las democracias, por ejemplo, nuestros sistemas de cohesión social son sistemas basados en el agón, en el conflicto, pero en un conflicto que se resuelve dialécticamente, ¿no? Y aquí yo tengo que recurrir un segundo, aunque sea a Hegel, ¿no? A lo que él explica con su dialéctica, ¿no? Y él lo explica de una manera muy gráfica, con una metáfora muy bonita, y es cuando dice que, por ejemplo, el fruto no niega a la yema en un árbol, o sea, es una superación, algo que está por encima, pero no hace mentira
la yema, ¿no? Igual que la flor no niega o no hace mentira al fruto, ¿no? O sea, son procesos consecutivos, eso es lo que llama la negación determinada. Te digo no, pero te digo no para que juntos lleguemos a un propósito distinto que supera aquello, ¿no? Cuando esa negación determinada se cortocircuita porque uno se fanatiza. El fanatismo, por cierto, es una enfermedad del entendimiento, una especie de parálisis, de artrosis del entendimiento grave y enormemente inquietante, ¿no? O sea, quien no se sabe contradecir a sí mismo, lo único que sabe es contradecir a los demás.